grabando la clase. Okay, thank you. The recording in progress. Okay. Entonces, algunos de ustedes me preguntaban en la anterior clase que dónde están las oficinas de la Hacienda Pública. Hubiera querido darles el trabajito de investigación, pero va a ser muy pesado y no van a obtener resultados, puesto de que el sector del Ministerio de Economía y Finanzas, aunque tenga sus páginas en internet, no se puede ni siquiera leer los organigramas que están componiendo la hacienda pública. Es por eso que si necesitamos investigar aquello, tenemos que aproximarnos a las oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero los problemas básicos de la hacienda pública no son cuestiones financieras y monetarias. No son tan académicas, quiere decir esta frase, sino de las repercusiones económicas reales del proceso de ingresos y gastos públicos. Entonces, volvemos a nuestro diagrama inicial, donde está definida la economía, las empresas, las familias, los flujos económicos. Ahí es donde existen los problemas básicos de la hacienda, que se reflejan en la economía de nuestra sociedad, de nuestro país, de nuestro estado. No se ocupa de dinero, liquidez o mercados de capital, sino de problemas tales como la asignación de recursos, distribución de la renta, estabilidad de precios, pleno empleo y desarrollo económico. ¿Quién se ocupa de todos estos problemas? Es la economía real. ¿De quién? De nuestro país. Entonces, esto va a alcanzar repercusiones no de contabilidad, no de la hacienda pública. Esto va a alcanzar repercusiones en la estabilidad de precios, en la distribución de la riqueza, de la renta, de nuestros recursos naturales, de nuestras empresas y en pleno el desarrollo económico del Estado. De aquí quisiera rescatar un comentario que les había hecho en la materia de derecho económico. El Estado, cuando administra sus recursos como empresas estatales, tiene una tarea gigante. Solamente yendo a yacimientos petrolíferos fiscales, señores, la administración de esta empresa es titánica. Solamente el presidente de Yacimientos tiene en sus espaldas el mayor proveedor de recursos para el país. Por lo tanto, tener empresas estatales hace que el gobierno más se dedique a la administración, que en realidad no es su objetivo. Su objetivo es de gobernar, de distribuir la riqueza. Los elementos de partida de la actividad financiera serían los gastos e ingresos públicos y su campo problemático, los diversos efectos inducidos por ella sobre la administración de los recursos escasos de la sociedad. Muy bien, el gobierno, Hacienda, el Ministerio de Economía y Finanzas debería preocuparse por lo que necesita nuestro país, por lo que necesitan nuestras regiones. A ver, yo quisiera que alguien en este momento me diga qué es lo que más necesita distintas regiones nuestro país. En el Alto, ¿qué es lo que necesitamos? Tienen la palabra, jóvenes. A ver, ya, mi hojita. Doctor, buen día. Buenos días, adelante.
Doctor, si hablamos del alto, prácticamente el alto está olvidado, ¿no? Por el gobierno, pese a que le ha ayudado tanto para que esté donde esté. Yo creo que en el alto, doctor, se Vizcaya necesita, Arno, ¿no? Arnau, doctor, sí, Adelante, adelante. necesitamos más industrias, doctor, porque la mayoría de los alteños somos comerciantes, no hay trabajo. El alto debería de tener más industrias para que la gente pueda tener, ¿no? Algo seguro de como un ingreso económico, doctor. Ya, muchas gracias, Edith. Con la intervención de su compañera, tenemos que revisar que las industrias, como pide Edith, eh, son para desarrollar, para tener más recursos económicos. Pero, ¿qué es lo que necesita? O sea, mm, urgentemente, lo que necesita, no estoy hablando de dinero, de recursos, estoy hablando de servicios básicos, de seguridad, de vivienda, de salud. ¿Qué es lo que más necesita el Alto en este momento? Hace unos 2 días atrás, el día domingo, el día lunes, estaba viendo las noticias y han encontrado vecinos muertos en zonas alejadas donde no hay seguridad. Y priorizando necesidades, tendríamos que ver que la salud, lo habíamos visto a principios de este capítulo, la salud, la seguridad ciudadana, luego viene el techo, la infraestructura de vivienda, la comida, los productos de primera necesidad de la canasta familiar, de lo que se hizo tan conocido nuestro actual presidente, porque según él, con 100 pesos alcanzaba un mes de canasta familiar. Obviamente, ahora ya no se está difundiendo esa noticia. Pero eso es lo que les digo. En el Alto, ¿qué es lo que más se necesita? Si alguien pudiera corroborar lo que dice Edith, o tal vez Edith quiere replicar. Buen día, doctor. Edgar Timini, adelante. Doctor, evidentemente, como usted menciona, en el Alto mayormente se ha visto un crecimiento alto de lo que son la inseguridad, tanto en las calles, también en los propios hogares se está viendo y en las noticias mismas se escuchan, ¿no? Los asaltos ya, los ladrones ya no tienen miedo ingresar a los hogares e incluso matar a las personas que están ahí. También lo que puedo ver, doctor, en el área de los caminos, también están en pésimo estado, mayormente se puede ver en el Alto. Eh, y también algo curioso que veo, ¿no, doctor? Por los lugares donde yo vivo, hay obras que de pavimento se podría decir, pero que están hasta media calle. No sé cómo sería el proyecto que se haya aprobado para esa situación, para que las obras estén solamente hasta media calle, ni siquiera está toda una calle cubierta con pavimento o adoquinado. Entonces, ese tipo de situaciones puedo mencionar, doctor. Muy bien, Edgar. Muchas gracias a Edith y a Edgar. Nos han replicado los problemas que hay en el Alto. Pero ahora lo que quiero enfatizar son estos aspectos. Un momentito, estoy sacando la tiza y la almohadilla. Y las características de la actividad financiera del sector público no es un problema de hacienda pública. Por favor, jóvenes, esto quiero que quede bien claro. Para un abogado, no es un problema de contabilidad. No es un problema de contabilidad, jóvenes.
A ver, esto va a salir ahí. No es un problema de contabilidad la hacienda pública. O sea, no necesitamos contadores que estén. Eso es mecánico. Eso lo puede hacer un recurso humano mecánico, de especialista. Y se van a dar cuenta que dentro del derecho, dentro de un licenciado en ciencias jurídicas, el decirle técnico es casi una mala palabra. ¿Por qué? Porque son personas que se dedican exclusivamente a una función mecánica. El problema del derecho financiero público, en el sector público, no es un problema de hacienda pública, no es un problema de contabilidad. Si no, lo voy a poner en un recuadro rojo. Es un problema de repercusión. ¿Dónde está mi tiza? Aquí está. Un problema de repercusión económicas reales. Ese es el problema, es un problema económico real de proceso de ingresos y gastos. Ahora, su compañera Edith me dice, hay que hacer más industrias para tener más recursos monetarios, más recursos económicos. Nos estamos preocupando por los ingresos. Y está bien, pero, esto sí, uno con plata algunas veces no sabe qué hacer con la plata. El problema económico real de las finanzas del Estado tienen que recaer en las necesidades. En realidad, tiene que recaer, voy a ponerlo en un color celeste, en los gastos. Este gasto tiene que estar dirigido a solventar las necesidades. Necesidades. ¿Cómo ser? Primera necesidad. Por ejemplo, ya hemos determinado en el aspecto de seguridad ciudadana. La seguridad es muy importante. Las señoritas que están dentro de la audiencia deberían estar velando por el feminicidio, las violaciones. ¿Quién nos va a proteger de esos delitos? Les pregunto, una fábrica de plásticos, una fábrica de cemento, un ente de seguridad. Y es justamente al ente que hemos atacado en las anteriores reyertas de manifestaciones sociales que ha habido en, si no recuerdo, en octubre del 2020 o 2019. Ahora, ser policía en la ciudad del Alto es una tarea titánica también. ¿Cuánto se necesitará de presupuesto para pagar el sueldo a una fuerza pública como es la policía para que mantenga la seguridad ciudadana? Ese es un problema económico-social, jóvenes. ¿Cuánto se necesita? A ver, vamos a hacer un pequeño cálculo a grosso modo. Aquí está. ¿Cuánto gana un policía? Pongámosle el mínimo 2,000 bolivianos. Multipliquemos eso. ¿Cuántos policías se necesitarán en todo el Alto? Pongámosle unos 1,000. 2 millones de bolivianos mensualmente. Ahora sí, jóvenes, eso es planificar, presupuestar. Suponiendo que son los mejores policías. 2,000 bolivianos por mes. Necesitamos 1,000 en todo el Alto. 2 millones al mes. ¿Quién se tiene que encargar de eso? Es Hacienda Pública para conseguir y pagar.
Pero ¿de dónde vamos a sacar los ingresos? Nuestros impuestos. Muchos otros sectores de la sociedad no van a querer que nuestros recursos del Tesoro General de la Nación, de la redistribución de las riquezas, no quieran utilizar esos recursos para seguridad. De ahí viene el control social. El control social se manifiesta en las juntas vecinales, se manifiesta en la COT, la COR, la regional. El control social debe conciliar una solución, porque todos van a querer utilizar las riquezas que se están distribuyendo. ¿Dónde va a plasmarse la solución de todo este acuerdo? En un presupuesto, en un POA. Es por eso que el derecho financiero primordialmente debe preocuparse por el derecho de presupuesto, la presupuestación de todas las instituciones públicas. En lo privado, tengan por seguro que el presupuesto contratan los mejores profesionales para que puedan predecir el futuro. Óiganlo muy bien, para que puedan predecir el futuro y generar un presupuesto para lograr esas metas. El presupuesto no se lo hace de una manera caprichosa, no se lo hace de una manera corrupta. No podemos poner en tela de juicio la seguridad, la salud, el trabajo, la vivienda y la alimentación de toda una sociedad por un caprichito de querer hacer una carretera para ir a que sigan caminando las llamas, por ejemplo. Sin embargo, necesitamos módulos policiales, necesitamos hospitales. Y es esta la materia en la cual ustedes van a comenzar a hacer funcionar ese maravilloso cerebro que tenemos todos. Y vamos a pensar como abogados para defender los derechos de esta sociedad. Hay niños que están echados llaves en zonas periféricas a los cuales sus madres ya están atentando contra su vida, si no han visto las noticias. A esos sectores debemos llegar con la redistribución de las riquezas, pero no dando limosna. Eso que quede bien claro. Los cerebros de este paralelo, de esta universidad o de todas las universidades de Bolivia, y si es mejor, podríamos traer programas, proyectos de cualquier parte del mundo para ayudar esta situación. Esos profesionales sí pueden llamarse abogados, economistas, sociólogos, pero que resuelvan este problema, el problema económico social. Las herramientas de una hacienda pública, la contabilidad no nos va a solucionar esto. Lo tienen que solucionar los profesionales competentes que analizan estos problemas. ¿Algún comentario, jóvenes? Muy bien, sigamos. Wow. ¿Me oyen, verdad? Sí, doctor. Álvaro, gracias. Vamos a cerrar los dibujitos. Ahora sí. Muy bien, ahí está el preámbulo de lo que les había dicho. El derecho financiero. Los abogados, sociólogos y economistas que están analizando la problemática económica de un determinado sector social, región, departamento, país,
lo primero que tienen que hacer es conciliar todas sus ideas, sus proyectos, sus predicciones en un presupuesto, que es un centro de las elecciones económicas del sector público. En todas las sociedades, esos conjuntos de decisiones financieras programadas por la economía pública se recogen en el presupuesto del Estado. El año pasado hicimos un trabajo práctico donde les había indicado, van a conseguir una alcaldía y me van a revisar el POA. Solamente de Achacachi, hay un pueblito acá, Camino Oruro, que es de piedra. Alguien me puede ir, Calamarca, que tenía un presupuesto anual de 2 millones de bolivianos. Me ha dejado opa. ¿Por qué? Porque tienen hasta buses escolares, jóvenes. Se dan cuenta cómo se conforma el presupuesto. Y alegremente un estudiante me dice, yo voy a explicar el presupuesto general de la nación. O sea, quería subirse a ser presidente con semejantes asesores. Es por eso, jóvenes, que no se preocupen si logran conseguir un POA de una población pequeña. Es más, es mejor porque ahí van a entender cómo se elabora un presupuesto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? Tal vez acotar algo. El campo problemático de la actividad financiera se halla suspendida, supeditada a la naturaleza del sistema económico en el que ésta se enmarque, a la naturaleza del sistema económico en el que ésta se ha enmarcado. El presupuesto generalmente contempla, como dijo su compañera Edith, necesitamos industrias. Hay gente trabajadora en todo lugar. Nos dijo Edith, la mayor parte de nuestros pobladores de la ciudad del Alto son gremiales, son comerciantes. Por lo tanto, estas personas son tan activas que no pasa un día sin que ganen un pan para comer. Tienen que ganar 100 panes. Esto está supeditado a la región, como dice este párrafo, en todas estos conjuntos de decisiones financieras programadas por la economía pública. El campo problemático de la actividad financiera se halla supeditado a la naturaleza del sistema económico en el que está enmarcada. No, en el Alto no vamos a hacer un presupuesto para la recolección de mandarina, por ejemplo. Es algo absurdo, pero necesito hacer ese ejemplo para que nos demos cuenta que un presupuesto tiene que estar acorde a la naturaleza del sistema económico en el que está enmarcada. Díganme, ¿qué podría entrar en el presupuesto de la Ciudad del Alto? Ejemplo. A ver, ¿quién va a ser el próximo? Ya ha participado Edith Vizcarra, Edgar Tignini. Si ustedes podrían ingresar en el tiempo necesario al Consejo Municipal de la Ciudad del Alto. Va a llegar recursos económicos que más adelante vamos a ver de dónde llegan, pero hay plata. ¿Qué se puede hacer con esa plata? En la Ciudad del Alto. Doctor, buen día. Hugo Vázquez, adelante. Buen día, compañeros. Interesante la explicación que está haciendo sobre el presupuesto, cómo podemos hacer con el tema del presupuesto. En la Ciudad del Alto hay
muchas necesidades. Para ir priorizando, doctor, lo que se podía hacer primero es hacer un diagnóstico, porque intuitivamente, al azar, ¿no es cierto? No podemos decir que podemos destinar un presupuesto a seguridad ciudadana o a salud o educación, digamos, sino el resultado, los datos que podemos obtener desde el diagnóstico nos va a arrojar, ¿no es cierto?, cuál es la necesidad que es más urgente para que se pueda dar más presupuesto y poder hacer un proyecto. En base a ese proyecto ya poder solucionar las necesidades más urgentes que tiene la ciudad del Alto. Muy bien, Hugo. Muchas gracias. Me has abierto la puerta a otros profesionales. El abogado, el economista, el presidente del Consejo Municipal, un concejal. Por eso había tenido asesores, ¿no? El asesor es indispensable. ¿Por qué? Porque el concejal tal vez no tiene la preparación, pero tiene cerebro. Y estás representando a un conglomerado social que necesita algo. Como dijo Hugo Vázquez, no podemos decidir. Y en estas figurillas se ven los componentes del Consejo Municipal, del Consejo Departamental y de nuestras cámaras legislativas en el gobierno central. Aquí hay que medir la necesidad. ¿Cómo se mide la necesidad? No podemos entrar a ese detalle. Pero sí el consejero, un asesor, nos tiene que hacer entender a nosotros como representantes sociales para que luego en una asamblea les indiquemos, tenemos estos indicadores. Ya está. Ya nos estamos anexando a un proyecto. Indicadores estadísticos. Ay, Dios mío, números. Pero son indicadores, son pequeños índices que nos van a decir cuáles son nuestras necesidades. De ahí la importancia, jóvenes, de tener otros profesionales que van a estar, van a ser nuestros dependientes. Porque aunque no sepamos hablar bien el español, tenemos que hacer que esos asesores creen una solución para el problema. Y si son competentes, van a realizar la solución. Nuevamente, repito, jóvenes, una decisión presupuestaria no puede estar a base de caprichos y de corrupción. Tiene que ser obedecida el análisis de la prioridad mediante carreras exactas, como ya les dije, economía, ingeniería, sociología. Por ejemplo, a ver, ¿alguien me puede decir quién se ha preocupado por la muerte de esos niños a los que ha victimado su propia madre y luego se ha querido suicidar? La que está actualmente en el Hospital del Norte. Ese hecho ha consternado a la prensa, a la prensa internacional. Pero aquí en Bolivia estamos comenzando con la deshumanización. ¿Qué estudio sociológico, estadístico puede dar solución al problema de esa madre? No tener una fuente laboral, no tener a quién recurrir cuando no le puede dar comida a sus hijos. Necesitamos profesionales en esa área. Como abogado, no podemos, no hay respuesta. El Consejo Municipal, ¿qué ha hecho? Hay mucho trabajo social, jóvenes. Muy bien.
No se pueden tomar decisiones arbitrarias. Tienen que estar respaldadas por un proyecto. Ya lo dijo su compañero Hugo Vázquez. Una adecuada clasificación y medición de las operaciones económicas del sector público es un requisito indispensable para poder conocer su dimensión y su papel en la economía nacional. ¿Han leído esto, verdad, jóvenes? ¿Lo han entendido como lo estamos explicando? Porque ahora sí se pueden hacer preguntas mucho más directas, de las cuales ustedes tienen que responder. El derecho financiero. Los hacendistas partidarios de delimitar la hacienda pública, por su carácter instrumental, han considerado tradicionalmente a esta disciplina como una parte integrante de la economía pública o economía del sector público. Los hacendistas, aquellos que dominan la parte contable, la parte técnica de las matemáticas financieras, pero se han dado cuenta que no todo puede ser mecánico, sino que también hay orígenes económicos públicos. Ya al decir económico público, recuérdense de nuestro diagrama. Millas, empresas, flujos económicos. Mercado de productos y mercado de factores. Wow, ¿qué es esto? Cuyo objeto de estudio queda especificado por las actividades públicas, generadoras de procesos de ingresos y de gastos públicos. Además, disciplina la economía pública y la hacienda pública se configuran de este modo, como ramas o parte de la economía o ciencia económica en general. Nuevamente. Muy bien. Pasemos al punto 4 del tema, que sería el monopolio fiscal. El monopolio es la exclusividad en la oferta o la demanda de bienes y servicios en el mercado, ostentando por el sector público, en cuyo caso se habla de monopolio administrativo. Es aquel que se implanta con la finalidad esencial de posibilitar ingresos al Estado. Muy bien, jóvenes. Monopolio. ¿Qué es monopolio? La exclusividad de la oferta o la demanda. A ver, alguna persona que tenga alguna actividad económica, podría decirme algún componente de la audiencia, ¿qué actividad económica se dedica? A ver, ¿habrá alguien que vende algún tipo de comestibles? ¿Algún tipo de herramientas? Con herramientas va a estar bien el ejemplo. ¿O quieren analizar la venta de la cerveza? ¿La venta de la cerveza en todo Bolivia estará monopolizada? ¿La venta del cemento estará monopolizada? ¿Qué monopolio conocen? ¿De qué producto? Adelante, tienen la palabra, jóvenes. Doctor, tal vez en caso de los hidrocarburos, ¿no? Estamos hablando de monopolio fiscal, creo. Entonces, el Estado ahorita distribuye, ¿no?
hidrocarburos, especialmente en caso del diésel, la gasolina compran, luego nos venden. Y en caso del gas también no tiene ninguna competencia, solamente está a manos del Estado nada más. Tal vez se podría entender de esa forma. Perfecto, Oscar. Es la respuesta correcta. Que en realidad la cuarta parte del tema 1 es el monopolio fiscal. Es la exclusividad de la oferta y la demanda de bienes y servicios en el mercado. Y yo hice una pregunta un poco más general. Solamente monopolio. Un monopolio. El Carmelo, doctor, para los adultos mayores. Judith Machaca, ¿verdad? Sí, doctor. Carmelo no se vende. Carmelo es una, ¿qué le dicen? Es un sustento, no. Se provee por salud pública el Carmelo. Es muy rico, yo lo tomo. Les quité a mis papás cada vez que les entregan el Carmelo. No se vende, está prohibida su venta. Por lo tanto, no puede entrar en un monopolio fiscal, ni siquiera en un monopolio privado. Por eso hice la pregunta. Parece que no sabemos, no todos, pero necesito que todos vayan al mismo nivel. Monopolio es la exclusividad en la que la oferta y la demanda de bienes y servicios de mercado está ostentado por el sector público. Pero un monopolio generalizado sería la venta de cerveza, por ejemplo. En Yungas no hay otra cerveza. La empresa, la Cervecería Boliviana Nacional, apenas aparece una competencia y ¡pap! Se la compra. Wari ha sido así. Ustedes saben que yo conozco mucho de bebidas alcohólicas. Wari era orureña. Iba a ser una competencia tremenda para la cervecería y se la ha comprado. Otro monopolio, Entel, en la época de la capitalización, por decreto se ha generado un monopolio fiscal. Nadie podía utilizar ningún otro medio de comunicación para las llamadas nacionales ni internacionales que no sea de Entel. El monopolio generado para la capitalización. Eso ha traído muchos inversionistas extranjeros y han llegado a invertir hasta 620 millones de dólares para transformar y reestructurar la empresa. Otro monopolio privado. Manaco se ha quedado como un monopolio. Inclusive incursionamos hasta el oligopolio. Doctor, ¿podría el Cemonto Viacha de Samuel Doria Medina? Sí, claro. Hubiera querido oírlo Joel Chambi. Lo voy a anotar como participación Joel Chambi. Nos preguntan por chat, dice, el cemento Viacha de Samuel Doria Medina es un monopolio. Pues claro que sí, pero ha sido destruido porque se están creando y se están aceptando la importación y producción de otras fábricas. Ese es ya el síntoma para decirle al empresario privado que quiere monopolizar un producto, decirle, no, aquí no te vamos a dejar monopolizar el producto. El empresario privado siempre va a querer tener, voy a anotar esto en rojito, el empresario privado siempre va a querer tener la exclusividad de la oferta. El empresario privado produce cemento
A mí nomás me van a comprar. Y lo estaba consiguiendo. Es una estrategia económica para poder acaparar el mercado. Y es saludable. Hay muchos países que producen productos de alta calidad. Ahí les pongo el ejemplo de, ¿qué se llama? Apple Macintosh. Era es un sistema actual de telefonía celular impenetrable. Tiene una alta seguridad. Por eso cuesta caro y ha monopolizado el mercado de su país de origen, Estados Unidos. En Estados Unidos el que no consume Apple es latino. Otra marca que ha monopolizado, inclusive el monopolio llega a ser un imperio, se imperializa. Es por eso que el que me preguntaban que era dónde está Samuel Doria Medina, y por allá hace unos 40, 50 años atrás logra hacerse de conocimiento para adquirir la empresa de cemento de Sucre, no recuerdo el nombre, pero ahí comienza Cobosi, Corporación Boliviana de Cemento. Y cuando logra ser ministro se la compra, eso siendo ministro de Gonzalo Sáenz de Lozada, y comienza a monopolizar la venta de cemento. Muy buen ejemplo nos dio su compañero. Eso es lo que hace un monopolio, tener la exclusividad de la oferta y la demanda más que todo para que el producto genere las utilidades a la empresa. ¿Alguien tiene algún ejemplo más de monopolio, ya sea fiscal, ya sea privado? Doctor, en privados, la Coca-Cola. ¡Wow! La transnacional que... Y dígame, lo ha hecho a la fuerza, se ha vuelto un imperio porque son los malos de la película. Es un producto No, de alta calidad. La Coca-Cola, inclusive a nivel publicidad, esa publicidad que no se ve, ¿cómo se llama? ¿Alguien me puede ayudar? Subliminal. Inclusive a nivel de publicidad subliminal, la Coca-Cola es el refresco a nivel mundial. A nivel mundial. Y su fórmula de composición aún sigue siendo secreta. Muy bien, hemos entendido que es monopolio. En el monopolio fiscal, adelante, Natalie Paula Villarruel. No, no es. ¿Quién me había hablado, me ha dado el ejemplo de Coca-Cola? Yo, Paola Villarreal, doctor. Ajá. Doctor, Adelante. Oscar Vázquez. tal vez, sí, tal vez podríamos también a Toyota, Nissan, en caso de esas marcas, ¿no? De transporte. Pero es un monopolio a nivel internacional, es un imperialismo, ¿no? Ya estamos entendiendo que es el imperio. No había sido tan malo porque son productos, bueno, muchos dicen Coca-Cola no hay que tomar mucha azúcar, puchi, Coca-Cola nos ha llenado de productos sin azúcar, Coca-Cola sin azúcar, por 8, muchos productos, o sea, tienen los profesionales, tienen los departamentos dedicados a no perder el primer lugar. Pero si tanto criticamos al imperio, jóvenes, ¿qué producto en Bolivia lo hemos llevado sin que sea fiscal? Un producto boliviano que haya acaparado el mercado, teniendo la exclusividad de la oferta y la demanda,
de calidad. Ahí está el sopapo económico, jóvenes. ¿Cuándo vamos a producir algo bueno? No estoy hablando de productos naturales que la naturaleza nos entrega, que somos, hemos sido bendecidos por el Inti Raymi, por los dioses. No. Algo que nuestra gente se haya unido en una empresa y nos entregue un producto de calidad. Creo que están haciendo ruido los grillos, ¿no? Ahí está la competencia. Y ustedes han tenido una clase conmigo el año pasado donde les faltaba esto. Y he visto empresas que me han presentado y me encanta. Están en camino a la excelencia, en camino a generar un monopolio. Ustedes, los que me han presentado esas empresas y con muchas ganas me la han presentado aquí en mi aula particular, en mi domicilio, están creciendo. Con ayuda, sin ayuda, eso no interesa, pero están creciendo. Yo espero que esa cervecita que me dieron, les voy a mostrar, la tengo como recuerdo. Esa producción de café, esa producción de no recuerdo, alguien me hace recuerdo los letreros, stickers de plástico. ¿Cómo se llamaba la empresa, jóvenes? Imprenta, doctor. Era una imprenta, pero tenía su nombre. Miren. Oiga, doctor, buen día, doctor. Era I de credenciales, doctor. Y de credenciales, muy bien. ¿Cómo les está yendo con su empresa? Todavía no está en marcha, doctor, pero sí está en proyecto. Yo pensé que ya querían monopolizar el mercado. Tienen que monopolizarlo. ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien, José Luis. Perfecto. Entonces ya hemos entendido, jóvenes, el monopolio. El monopolio privado. El monopolio fiscal, aquí bien lo dice, de bienes y servicios en el mercado ostentado por el sector público, en cuyo caso se habla de monopolio administrativo. Es aquel que se implanta con la finalidad esencial de posibilitar ingresos al Estado. Ahora, Carmelo no nos da ingresos al Estado, por lo tanto no es un monopolio, más bien es un beneficio social, es redistribuir la riqueza sin costo, porque eso es darle la riqueza a los que no tienen posibilidades. Carmelo es muy bueno, los bonos son buenos. El problema en los bonos y en los subsidios, jóvenes, es que no tienen que perdurar por los años de los años, por los siglos de los siglos. Amén, jóvenes. Eso se llama limosna. Los profesionales que generan el presupuesto para esos subsidios, esos bonos, le tienen que dar un tiempo de vida útil hasta que la sociedad se fortalezca. No todo el tiempo podemos ser cojos o mancos, jóvenes. No está mal, está bien, pero tiene que tener un tiempo. Eso en Bolivia, y yo sé que algunas veces no comparten muchos correligionarios de otras formas de gobierno, que los bonos no tienen que ser eternos, tienen que obedecer una planificación, porque si no vamos a hacer desangrar el país y ya saben cómo pagamos cuando el país se desangre. Especialmente. Doctor. Adelante, José Luis Llanar. No, Abdón Quispe, doctor. Abdón Quispe, adelante. Doctor, un modelo de ingreso al país mediante el monopolio puede ser por los lugares turísticos, puede ser el Salar de Uyuni.
Sí, pero el salario mínimo le pertenece al Estado, le pertenece a los municipios de Oruro y Potosí. Necesitamos hacer un monopolio fiscal. Han entrado incursionadores, empresas privadas han incursionado en hacer hoteles. ¿Han visto lo que les ha ocurrido? Los han quemado. Y están en su derecho, porque esto sí se ha declarado un patrimonio nacional. A los empresarios privados tienen que andar con mucha inteligencia. Y si existe un patrimonio nacional, y si existe la sociedad como es nuestra cultura orureña y potosina, y generalmente todos los del altiplano, tiene que existir conciliación. Ahí está la palabra de una especialidad en derecho. Los abogados tienen que conciliar, cuidar tanto los capitales privados, las organizaciones sociales y lograr un presupuesto, pero hacer cumplir ese presupuesto. En Oruro no podríamos hablar de un monopolio porque a la fuerza se quiso poner el monopolio, pero entraron capitales privados, hubo hubo un no entendimiento entre ellos y todo ese capital que se invirtió en hoteles, viendo todo el salario de Uyuni, han sido quemados. Los únicos que han perdido han sido los capitales privados. Y bien, ¿por qué? Porque no han sabido conciliar. Todavía existe mucho trabajo en la conciliación para elaboraciones de presupuestos, de proyectos que nos pueden llenar de muchos ingresos y que pueden beneficiar tanto a capitales privados como también a organizaciones sociales. En eso estamos. Tenemos que redistribuir las riquezas, pero si el Estado no invierte en estos proyectos tan potenciales de ingresos, vamos a desperdiciar tiempo y la contaminación para esos lugares nos puede dejar sin soga ni cama. Bolivia es un país muy atractivo a nivel turístico. He estado caminando por el camino del Inca, creo que he llegado a La Chorrera casi 5 veces, sí, son 5 veces, no sé en qué anda el proyecto de nuestra excursión, pero ahí sería muy bonito ver cómo la gente del extranjero llega pagando miles de dólares, jóvenes. Miles de dólares llegan a América, los europeos especialmente, solamente para caminar ese camino prehispánico y disfrutar de la naturaleza. El establecer campamentos con buenos dormitorios. El Estado, bien, gracias, estamos haciendo otras cosas. Ustedes como empresarios, hagan un plan. Utilicen capitales privados, pero la conciliación con las organizaciones sociales, con los pueblos, ahí son un poco más calmados que en el altiplano. Pero podrían dar beneficios tanto a la sociedad, a las organizaciones sociales, como también a su empresa que podría tener muy buenas utilidades. Está bien, Abdón Quispe me dijo de la inversión en turismo, ¿verdad? Doctor, ¿y la empresa Entel? La empresa Entel, ¿qué ha pasado con ella? Lo que decía, doctor, la empresa Entel es más accesible para las personas, o sea, no manejan tanto Viva o Tigo, más que todo manejan Entel.
Ya. La empresa nacional de telecomunicaciones era una empresa de telefonía exclusivamente. Por allá, por 1995, llega un gringo y dice, no, esta empresa, ¿qué está pasando? En todo el mundo ya están utilizando celulares e internet y fibra óptica. Y todavía en Bolivia no hay nada. Ya, que se capitalice. Se capitaliza, llegan capitales extranjeros, ya les dije, 620 millones de dólares. Y hacen unos proyectos jóvenes que revolucionan la telecomunicación en Bolivia. Celulares, fibra óptica, internet, telefonía pública, telefonía satelital. No es necesario lanzar un satélite para hacer la telefonía satelital. Es mucho más, no tengo la palabra, es mucho más, trabajas con Arinco, trabajas con, es mucho más óptimo el alquilar canales de transpondedor satelital. El lanzar un satélite nos ha costado 400 millones de dólares, joven. Con eso podríamos comprar otra empresa más de telecomunicaciones. Sin embargo, alquilar canales, porque no se necesita la velocidad primero, no se necesita el ancho de banda para utilizar satélite. Error, no debemos utilizar internet por satélite, porque el ancho de banda es más corto. La mejor forma de utilizar el internet para llegar a donde sea es fibra óptica. Por eso tenemos como 5 cables submarinos que rodean todo Sudamérica. Eso ha traído la capitalización de Entel. Porque si queríamos desarrollar esa tecnología en Bolivia, con bolivianos, con universitarios, ingenieros bolivianos, no teníamos la materia prima, el producto, la tecnología. Sí, tenemos cerebros. Es una discusión que ya les había comentado que tuve con Álvaro García Linera. Los ingenieros bolivianos son muy capaces, pero no tenemos recursos, no tenemos la tecnología. Y al abrir la puerta a una capitalización, llegó todo hecho. Lo único que teníamos que hacer era hacerlo funcionar y lo hemos hecho funcionar. La capitalización ha reducido de 2.500 recursos humanos a 700. Era un reloj andando Entel en la época de la capitalización. Actualmente Entel ha vuelto a recontratar 2.000, ya llegamos a 3.000 trabajadores. Y esto es, yo le llamo el efecto de la obesidad en una empresa, porque no está cuidando sus indicadores de rentabilidad. Está haciendo otra cosa que no es empresa. Está tal vez exageradamente cumpliendo las funciones de beneficio social para los sectores de control social. Contratar trabajadores bolivianos que salen de un instituto en el que se preparan en 6 meses para que reemplacen a un ingeniero que tiene doctorados hasta en Japón. No sé, lo dejo a su criterio, jóvenes, si eso puede ser de alguna manera comparable. Voy a poner otro ejemplo mucho más del área. Ustedes se titulan, estamos tercero, 2023, 2024 salen abogados, el 2025 hacen un posgrado como un doctorado en Derecho Constitucional. El 2026 ya están bien parados como abogados que pueden desempeñar las funciones de un asesor de un ministro,
pero le ponen a un técnico de administración de Infocal. ¿Cuál vale más, jóvenes? ¿El técnico de administración de Infocal que ha estudiado 6 meses o ustedes que han hecho un doctorado en Derecho Constitucional teniendo la licenciatura en Derecho? ¿Cuál vale más, jóvenes, según ustedes? Nosotros, doctor, nosotros valemos más. Doctorado, doctor. Pero no, jóvenes, a ustedes les van a poner la bota y les van a decir, por favor, mucho ganan. Ustedes 30,000, 50,000 bolivianos ganan. Váyanse, este de Infocal me va a cobrar 5,000 bolivianos. El que es el asesor del ministro. Lo siento, jóvenes, he sido testigo de esos reemplazos. Y los ha ocurrido durante la nacionalización de las empresas capitalizadas. No estoy defendiendo la política del imperio, no estoy defendiendo la derecha, estoy defendiendo lo que ustedes van a hacer algún día. Profesionales, bolivianos, capaces, y no nos pueden reemplazar por alguien que no tiene el mismo grado académico. Es una opinión personal. Muy bien, jóvenes, el monopolio fiscal nos trae ese análisis. Y este análisis, aunque no crean, por más saliva que estemos gastando, y me gustaría que ustedes lo hagan en reuniones, ya vamos a tener clases presenciales, es una inversión. Aunque no crean, estas palabras son dinero. Todo lo que ustedes hablen por hablar a un futuro va a ser dinero, porque son potenciales profesionales en leyes. Vayamos adelante. Ostentando por el sector público, en cuyo caso se habla de monopolio administrativo. O sea, es para favorecer al Estado de que él sea el único que perciba ingresos por esa oferta y esa demanda. Las características del monopolio fiscal. Características principales de los monopolios fiscales. Su finalidad fiscal de obtener los ingresos es en los tributos, ingresos tributarios. Recaer sobre la fabricación o comercialización de bienes o servicios que antes de establecerse el monopolio eran demasiados por los particulares. ¿Puede el Estado encontrar un producto y lo asume como propio y lo puede monopolizar? Esto debería haberse hecho después de la capitalización. Ingresa la capitalización, nos traen tecnología, nos traen todo el conocimiento y los nacionalizamos y los monopolizamos. Eso se ha querido hacer, pero estamos pagando consecuencias como más adelante les voy a explicar. Perdón, no me estoy pasando, algunas veces me engolosino con el tiempo. Ya. La existencia de un impuesto específico que grava los bienes y servicios monopolizados. Y es delito de contrabando cualquier actividad contraria al monopolio. ¿Se dan cuenta? Ya tenemos un respaldo jurídico en el cual cuando el Estado declara monopolio fiscal a algún producto o algún servicio y nuestra sociedad tiene la oferta de otras fuentes de esos productos o servicios, el Estado y el imperio de la ley lo declara como contrabando. Esa es la bondad del monopolio fiscal. En derecho financiero existen varios tipos de monopolios fiscales. Vamos a ver. Es una diferencia con otros monopolios del monopolio fiscal.
Monopolio fiscal, situación en la cual la exclusiva de la producción y o distribución de una gama de productos o servicios la concede el Estado a una empresa, a un particular, pero él tiene la exclusiva. Me parece que esto está recortado. ¿Alguien tiene los apuntes? Por favor, me podría verificar qué viene después de estado A. Si alguien está con su computadora, puede abrir dos ventanas y porque voy a tener que interrumpir toda esta presentación. Monopolio público, cuando el monopolio es realizado por algún organismo estatal. Monopolio privado, cuando el monopolio es realizado por empresas privadas. Bien explicado, me parece que ya está este monopolio privado. Monopolio unilateral, cuando existe un solo agente económico en alguno de los dos componentes del mercado. Es decir, por el lado de la demanda, un solo comprador, o por el lado de la oferta, un solo, aquí nuevamente se ha cortado. Vamos a tener que abrir eso, pero son dos, el monopolio fiscal y el monopolio unilateral. Este monopolio unilateral lo hemos conocido en la anterior materia como un monopolio, no monopolio. Le habíamos dado un adjetivo que también era polio. ¿Alguien recuerda? Por favor. Recuerdo que en una de las empresas les había dicho, esto no es un monopolio. Es otra óptica. Monopolio bilateral, cuando el único ofertante se enfrenta a un solo demandante, estableciendo entre ambos una pugna de la que resulta beneficiado el que más capacidad de resistencia tiene. Esto es para matar empresas, ¿sí? El que tiene más capital o más tiempo de existencia y el que más resiste se queda con el mercado. El monopolio unilateral también lo habíamos indicado en el anterior año, se llama oligopolio. Alguien que ha llevado la materia, mejor dicho, la empresa que me consultó, esto no es monopolio, es un oligopolio, ¿podría hacerme recuerdo? El doctor Kipus podría ser, perdón, no he visto este ejemplo. Kipus es una empresa de ensamblado de computadoras. Hemos sido presas de un monopolio chino, eso es Kipus. Y Entel, ya hemos explicado lo de Entel. Muy bien. Sigamos adelante. Quinto. Servicio público. Servicio, acto y el resultado de servir. El desarrollo de una acción para la satisfacción de una cierta necesidad. No hay donde perderse que es un servicio. Público, vinculado a toda la comunidad, por lo tanto suele ser gestionado o administrado por el Estado. Entonces, la unión de estos dos términos nos entrega el servicio público, que es la actividad que desarrolla un organismo estatal o una entidad privada bajo la regulación del Estado para satisfacer ciertas necesidades de la población. El servicio público, jóvenes, por favor, hay muchos trabajadores públicos, especialmente nuestros guardias de la UPEA, que pertenecen a la UPEA y que la UPEA es una institución pública. Ellos están para servirnos, no para gritarnos ni hacernos desocupar nuestros ambientes. Es la satisfacer las necesidades de la población. Bueno, las organizaciones sociales saben muy bien que todos los servicios públicos están a disposición de la satisfacción de ciertas necesidades de la población. La alcaldía, el peaje, las plazas, jóvenes, las plazas cumplen
satisfacen las necesidades de la población, especialmente de la población infantil y juvenil. Obviamente, a raíz de la mala conducta y las malas costumbres de algunos, tenemos que pagar que nos pongan rejas en las plazas. Muy bien, eso es servicio público. La distribución de electricidad, el suministro de agua potable, la recolección de residuos sólidos, faltaba acá, y el transporte son algunos ejemplos de servicios públicos. Aquí me tienen que dar ejemplos de servicios públicos que no estén anotados acá. A ver, vamos, jóvenes. Otro servicio público. El servicio de gas, doctor. Gas domiciliario. Muy bien. Gas. ¿Es usted Natalie? Sí, doctor. Ok, ya vamos con dos participaciones. A ver, algún servicio público. La Universidad Pública del Alto. ¿Es un servicio público? Sí, doctor. Perfecto, Paola. Doctor, el alcantarillado. ¿Yumiko? Sí, doctor. Ya. Yumiko, el alcantarillado. Claro que sí. Eso está con EPSAS. EPSAS da el agua y también es el responsable del alcantarillado. Y es un servicio público y tenemos aquí suministro de agua potable. Obviamente no está detallado, pero nuestra empresa que nos suministra el agua potable, que es Aguas del Illimani, también se encarga del alcantarillado. Muy buena observación, Yumiko Gutiérrez. Otro ejemplo. La educación, Los doctor. colegios fiscales, doctor. Doctor, ¿el gas puede ser un servicio público? Anaíta, La electricidad, doctor. está escrito. El seguro social, doctor. Seguro social. Sí, es un servicio público. La caja, por ejemplo. La caja. La educación, doctor, mediante los colegios. Sí, Abdón Quispe. Dijeron educación, pero sí, está bien. Creo que tú fuiste, ¿verdad? ¿O alguien más dijo educación más antes? Yo era. Sí, doctor, yo. Los colegios No, fiscales. no sale su nombre. ¿Cuál es su nombre? Edith Vizcarra, doctor. Edith Vizcarra, la primera. Muy bien. Los centros de salud, doctor. Transporte público. Muy bien, muy bien. Centros de salud y transporte público. De ahí que cuando a ustedes le están dando el servicio, no tiene que ser pues un servicio que dé vergüenza a nuestro país. Ustedes están en todo el derecho de reclamar que se les dé un buen servicio. Ya habíamos hablado de calidad. Pero también nos amedrentan con sus organizaciones sociales. O sea que, ¿dónde iremos a parar? Muy bien, sigamos adelante. Doctor. Adelante, Juan Ángel. Doctor, bueno, escuchando la clase, ahorita tocando sobre los servicios públicos, yo creo que también con los sectores sociales existe una serie de monopolización. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, yo por mi barrio, ¿no? Tema de transporte público, especialmente por un sindicato ya conocido, Pedro Domingo Murillo, en lo cual pues prácticamente se ha monopolizado en el sentido de que tanto los presidentes, ¿no? Juntas de vecinos y todo eso, quisieron que haya un servicio público como el Pumacatari, ¿no? Los chiquitiquis famosos que suman por este sector. Y algunos, también algunos sectores de transporte privado también,
que ha querido usar lo que es la avenida 9 de abril. Pero lastimosamente, por los años, la tradición y todo eso, pues no han permitido. Es más, ha habido una serie ya de peleas campales hace ya años anteriores que me han contado también y estos últimos años también, que aún así no permiten. Entonces yo considero que es una serie de monopolios, pero ya no sé si oligarca sería la palabra correcta o estoy equivocado, pero doctores, y creo que no solamente ocurre en este país, sino también en algunos sectores, como por ejemplo la noticia actual que está viendo con el sector comercial en el Alto, ¿no? Un 80%, según tengo entendido, del sector comercial es informal en el Alto, pero lastimosamente, pues esos patentes que pues también ellos tienen, ¿no? Pues algunos son falsificados, otros no tienen validez, son con anteriores gobiernos y todo eso, ¿no? Entonces existe una total ausencia en querer alegar, ¿no? Sus pedidos, doctor. Eso sería, doctor. Ok, Juan Ángel, muy cierto, y nos das todavía un preámbulo a una incógnita que tenemos. Los sindicatos están trabajando por una justicia social o hay corrupción. Y ya, la respuesta es clara. Demonopolizar los servicios públicos es un delito. Porque un sindicato es una empresa pública o es una empresa privada. Pública, doctor, está al servicio de la comunidad. Idealmente, ¿verdad, Paola? Un sindicato debería defender el servicio público para la sociedad. Pero ¿qué tal si aparece otra empresa que puede dar un mejor servicio, como lo que dijo Juan Ángel, el Chiquititi, Pumacatari? Y es todavía una empresa estatal. Una empresa del gobierno tiene que estar supeditada a un sindicato. ¿Por qué? Porque les quita su fuente de trabajo, pero no están dando el servicio como debe ser. El ejemplo más grande ha sido el proyecto de el teleférico. Teleférico iba a ser otro decreto 21060 para los mineros, pero para los choferes. Si teníamos un teleférico en plena Pérez Velasco, en plena Ceja, imagínense el desempleo, o tal vez la baja de ingresos a los choferes. Los sindicatos iban a hacer una solución. Pero ahí también está el ejemplo de la conciliación. El Estado ha tenido muy buenos conciliadores. Se han movido las paradas. Se ha dado la solución que ha beneficiado a todos. Eso es lo que... ¿Quién hace eso? ¿Eso hace un ingeniero? ¿Un médico? ¿Quién hace la conciliación? ¿Qué profesional? Hay mucho trabajo, hay mucho campo laboral para nosotros abogados en ese aspecto de la conciliación de proyectos, impactos sociales. Obviamente no vamos a dejar el campo laboral de la educación y de los juzgados por ejercicio libre de nuestra carrera, pero nos necesitan en los municipios, en las empresas, justamente para la conciliación. Es muy preocupante lo que dice tanto Juan Ángel y Paulita. Los sindicatos, organizaciones sociales, algunas veces están imperializando porque ya tienen sus monopolios. Especialmente muy buena la observación de Juan Ángel, los choferes y sus sindicatos. Ya son feudos
de transporte. Nadie puede comprarse un minibús y trabajar por sí solo. Tiene que estar dentro de un sindicato. Obedecer el vender ese producto o servicio dentro del monopolio. Ya no se le puede decir monopolio fiscal, porque es un sindicato, más se parece a un monopolio privado de un sindicato. Entonces, ahí está su proyecto, se podría decir, para la materia de derecho autonómico, o que antes se llamaba derecho municipal. Los sindicatos cumplen nuestras disposiciones, cumplen la normativa, no serán monopolios. Qué buena observación, Juan Ángel. Porque si les decimos que son monopolios, ahí hace un paro. Pero esto hay que deliberarlo en nuestra asamblea legislativa. ¿Quién va a ponerle el cascabel al gato? Espero que me hayan entendido, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta más? 6. Actividad financiera del Estado, definida por el fiscalista mexicano Joaquín B. Ortega. El Estado, la actividad del Estado para conseguir los medios necesarios para solventar los gastos públicos destinados a la satisfacción de las necesidades y en general a la realización de sus propios fines. Estamos ya plasmando como un concepto, dicho por un colega mexicano, de todo lo que hemos hablado. Satisfacer las necesidades públicas. Esto se divide en, bueno, tiene 3 partes. Primera, inciso A, obtención de ingresos. Institutos de derecho privado, explotación de su propio patrimonio, empresas industriales, renta de inmuebles, venta de bienes, como por medio de institutos de derecho público, como los diversos tipos de tributos, o por institutos mixtos, como la contratación de empréstitos a la emisión de o la emisión de bonos. En cuanto a empréstitos, lo hemos dicho en la primera parte de este tema, son créditos internacionales de Estado con Estado o Estado con una transnacional como el Fondo Monetario Internacional. Empresas industriales, renta de inmuebles, renta de parques, renta de regiones, venta de bienes. Esos son la obtención de ingresos. Inciso B, la gestión o manejo de los recursos obtenidos y la administración y explotación de sus propios bienes patrimoniales de carácter permanente. Inciso C, la realización de un conjunto variadísimo de erogaciones para el sostenimiento de las funciones públicas. Esto es gasto. La prestación de los servicios públicos y la realización de otras muy diversas actividades y gestiones que el Estado moderno se ha echado a cuestas. Gasto. Gestión y obtención de ingresos. Estas son las actividades del Estado. Obtención de ingresos, su gestión y cómo redistribuir. Cómo solventar las necesidades de nuestra sociedad. Vamos, ¿qué ha pasado? Vamos, en las funciones del Estado existen los siguientes ámbitos. El ámbito político, dado que cada operación financiera presupone una elección a priori de fines y medios para realizar. La parte política es esencial, especialmente en un país donde el conglomerado social no es tan homogéneo, es extremadamente heterogéneo. La diferencia
cultural, la diferencia en educación, la diferencia económica nos genera una problemática política de gran envergadura. Las funciones económicas del Estado, porque los medios para realizar toda operación financiera son económicos. Ya sabemos que necesitamos verdaderos peritos en economía para las funciones del Estado. Otra función del Estado es en el aspecto o en el ámbito jurídico. Cada operación está regulada por normas y principios del derecho público. Ustedes me entenderán. ¿Se está cumpliendo la normativa del derecho público o hacen vista gorda de esta legislación? Las funciones del Estado en el ámbito social. Esto nos sacamos la medalla de oro. Atendemos a todo tipo de organización social, con lo cual todas las operaciones tienden a satisfacer las necesidades públicas. Pero ya tenemos hasta en la Constitución Política, la Carta Magna, que se considera como un órgano más del Estado, las de control social. Y por último, dentro de las funciones del Estado a nivel administrativo, que se relaciona con la parte técnica o funcional operativa, mecánica de la operación financiera. El derecho financiero. Por fin vamos a comenzar la materia. Está definida como una rama del derecho público que regula la constitución y gestión de la hacienda pública o la actividad financiera realizada por las entidades públicas. El contenido del derecho financiero es el ordenamiento jurídico aplicable a las obligaciones imputables a una determinada hacienda pública. Solo en la medida en que la efectividad de tales obligaciones determina una alteración en la composición de la hacienda pública. ¿De qué se trata? Existen aspectos cuya ordenación jurídica no forman parte del ordenamiento financiero, sino que se adscriben a otros sectores del ordenamiento. Fundamentalmente el derecho administrativo, aún cuando también afecten el ordenamiento financiero. Ahora sí, todo lo que se ha dicho, tanto en el contenido del derecho financiero como en su concepto, lo vamos a ver de una manera más dinámica. El derecho financiero se analizan los procedimientos con los cuales se gestiona la hacienda pública. Es el conjunto de procedimientos mediante los que los derechos y obligaciones de contenido económico se convierten en ingresos y gastos. Totalmente entendido por todo lo que hemos avanzado. Los ingresos, análisis de todo el ordenamiento jurídico por el cual se posibilita su obtención. Los gastos, analiza las normas a través de las cuales los ingresos públicos se destinan de forma efectiva a la financiación de las necesidades públicas. En este punto tiene un significado especial, que sería el presupuesto. Muy bien. Lo voy a subrayar nuevamente. Para el primer parcial, esta es la palabra clave. Hablamos de la hacienda pública, hablamos de ingresos para el Estado y hablamos de algo muy importante, los gastos del Estado. Porque el Estado no puede ahorrar para hacer capital y para hacer más empresas. El Estado tiene que conseguir recursos
monetarios, ingresos para gastar y lo gasta en inversión pública. Para realizar la inversión pública necesariamente tenemos que conciliar la voluntad social en un presupuesto. Esos son los alegatos para un respaldo de un presupuesto jurídicamente aprobado. El objetivo del derecho financiero es esclarecer los principios presupuestarios y los procedimientos administrativos por los cuales se aprueban, ejecutan, controlan las decisiones relativas al empleo de los recursos públicos. Muy bien, jóvenes, aquí ya tenemos otra carrera que lo hacen los ingenieros industriales, los economistas, donde se tiene un proceso administrativo. El proceso administrativo por los cuales se aprueban presupuestos, se ejecutan presupuestos, se controlan las decisiones relativas al empleo de los recursos. Aquí nos da la opción de supervisar proyectos. La autonomía científica del derecho financiero. Por favor, me dan un minuto, que aquí necesitan de mis palabras. Un momentito, por favor. Bien. Ha habido demasiada llamada, parecía urgente. Autonomía científica del derecho financiero. Cada uno de los aspectos que presenta la actividad financiera debe ser asumido como objeto de conocimiento por ciencias distintas, apoyada en las siguientes razones. Ya les he hablado de varias carreras, varias ciencias, y nosotros no podemos estar aislados en un feudo donde pensemos que solamente con leyes y hacer cumplir las leyes vamos a poder echarle mano del derecho financiero. Cada uno de los aspectos de todas las carreras que les he mencionado en todo lo que hemos avanzado. Existe un principio metodológico básico que exige que el objeto de conocimiento de cualquier ciencia esté dotado de una clara homogeneidad. Nuestras relaciones con las demás ciencias deben tener una relación homogénea, parecida, que no tenga muchas diferencias, que no tenga muchas especialidades. El profesional que domina esa ciencia que va a utilizar el derecho financiero tiene que, por cualquier método, homogeneizar el conocimiento con el derecho. La diferenciación de las ciencias no depende del objeto tomado en consideración, sino del punto de vista desde el cual es considerado. Nuevamente, no tenemos que encontrar muchas diferencias. Los
demás profesionales que utilicemos para nuestro proyecto, además de tener un punto de vista propio de su carrera, también tienen que tener un punto de vista desde nuestra carrera para homogeneizar el conocimiento. La esencial interrelación existente entre el ingreso y el gasto público, atribuyendo su análisis del derecho financiero. Cabe concluir, lógicamente, en el reconocimiento de la autonomía científica del derecho financiero. Aquí, la autonomía del derecho financiero es justamente para analizar los ingresos y gastos, especialmente los gastos plasmados en un presupuesto, utilizando estas otras ciencias. A ver. Visión globalizadora. Existe una relación secuencial constitucional entre ingresos y gastos públicos, de forma que los principios de justicia aplicables en sus respectivos ámbitos solo alcanzarán su verdadera dimensión cuando se integren en una visión globalizadora como principio de justicia financiera. Perdónenme, pero ya tenemos ciencias jurídicas globalizadoras que usan el derecho financiero para generar presupuestos, proyectos, ejecución de proyectos en beneficio de la sociedad. Los principios de justicia tributaria, de acuerdo con los cuales los ciudadanos deben contribuir en la medida de sus capacidades económicas, no encuentran en sí mismo explicación, como no la encuentran el tributo, sino se piensa que las prestaciones tributarias no son más que la cuota a través de la cual se concurre a la financiación de los gastos públicos. Estamos hablando de que la principal fuente de ingresos del Estado son los tributos. Y el tributo no es nada más que la financiación del gasto público. El tributo es la fuente de ingresos del Estado. ¿Hay algún mensaje? ¿Alguien está escribiendo? No. Muy bien. El poder financiero del Estado. Jóvenes, tienen el texto. Vamos a concluir estos dos últimos puntos, el poder financiero del Estado y es suficientemente y no lo voy a poder hacer rápidamente. Son como unas 5 diapositivas más. El día miércoles de la próxima semana, ya que nuestro tiempo ha concluido. Estamos en el punto 8 del tema 1. En el transcurso de la semana les voy a hacer llegar otro texto, el cual va a tener su control de lectura el día miércoles 7:30. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? Ninguna pregunta. Perfecto. Nos estamos viendo entonces la próxima clase. Que tengan una linda tarde. Igualmente, hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego.